Viernes, 13 de diciembre de 2024. Materia familiar. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 2. Registro digital, 202-9712. Tipo, aislada. Autorización judicial para contratar entre cónyuges. El artículo 432 del Código Civil del Estado Libre y Soberano de Guerrero número 358, al requerirla, es inconstitucional. Hechos. En un juicio de rescisión de contrato de compraventa se cuestionó la facultad de la actora para celebrarlo en ejercicio de un poder para actos de dominio otorgado por su esposo. Porque el artículo 432 del Código Civil del Estado de Guerrero número 358, solo permite otorgar poder para pleitos y cobranzas o para actos de administración entre cónyuges, sin necesidad de autorización judicial. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el artículo 432 del Código Civil del Estado Libre y Soberano de Guerrero número 358, al requerir autorización judicial para contratar entre cónyuges, es inconstitucional. Justificación. Conforme al sentido literal del citado precepto, en el sentido de que se requiere autorización judicial para contratar entre cónyuges, excepto si se trata de un poder para pleitos y cobranzas o actos de administración, implica que en el caso de un poder para actos de dominio o cualquier otro tipo de contrato como compraventa o donación, es necesaria esa formalidad. Esto entraña una clara restricción a la libertad contractual y a la autonomía de la voluntad de las personas por la sola circunstancia del estado civil entre los contratantes, y un trato desigual a quienes tienen plena capacidad de goce y de ejercicio por ser mayores de edad y ciudadanos, lo que viola el derecho a la igualdad entre el hombre y la mujer reconocido en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la no discriminación por razón del estado civil de las personas, máxime que la finalidad de esa norma es tutelar el patrimonio de la cónyuge mujer que tiene necesidad de contratar con su cónyuge varón. Por tanto, dicha disposición debe desaplicarse y tener extinguida la aludida restricción para establecer que el acto jurídico no puede estar viciado por la falta de autorización judicial previa. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo del 21º Circuito. 2 de 2. Registro digital, 202-9734. Instancia. Tribunales Colegiados de Circuito. 11ª época. Materias, S. Civil. Tesis, 21.2 o CT, 45C, 11ª. Fuente, Semanario Judicial de la Federación. Tipo, aislada. Sociedad conyugal. Cuando no existan capitulaciones matrimoniales, los bienes adquiridos por uno de los cónyuges a título gratuito, no forman parte del patrimonio de aquella legislación del Estado de Guerrero. Hechos. En un juicio ejecutivo mercantil se embargó a la parte demandada un bien inmueble. Contra esa determinación su cónyuge promovió amparo indirecto en el que argumentó que al estar casados bajo el régimen de sociedad conyugal, era dueño del 50% del citado bien. El juez de distrito concedió la protección federal para que se excluyera del embargo la parte alícuota perteneciente al quejoso. Contra esa sentencia, el tercero interesado interpuso recurso de revisión. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que cuando no existan capitulaciones matrimoniales, los bienes adquiridos por uno de los cónyuges a título gratuito no forman parte del patrimonio de la sociedad conyugal. Justificación. El artículo 442, fracción L, inciso D, segundo párrafo, del Código Civil del Estado Libre y Soberano de Guerrero número 358. Vigente hasta el 30 de diciembre de 2022. Establece que cuando se omitan las capitulaciones matrimoniales los bienes en poder de cualquiera de los cónyuges, adquiridos durante su matrimonio, se presumirán gananciales. En ese sentido, es posible que todos los bienes adquiridos durante el matrimonio formen parte de la sociedad conyugal, siempre que dichos bienes hayan sido producto de la colaboración, trabajo y esfuerzo común de ambos cónyuges. Tratándose de bienes adquiridos a título gratuito, la transmisión del dominio debe haberse establecido expresamente en favor de los dos cónyuges o demostrarse que se hizo a uno de ellos, pero en consideración al matrimonio. Lo anterior, en razón de que para formar parte de los gananciales de la sociedad debe acreditarse que ambos cónyuges participaron en su adquisición, o que ambos fueron destinatarios en forma gratuita, ya sea por donación, herencia,
legado o don de la fortuna, pues de no ser así, solo uno de los cónyuges tendría el dominio sobre ellos. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo del 21º Circuito.